Capítulo 11. Gardenia y Cártamo. Al día siguiente, tan pronto como Mao Mao terminó su trabajo como asistente de los médicos, se dirigió a la residencia de Hao. Durante el trayecto en el carruaje, confirmó la información que Chue había investigado. Lo sabía. Tal como Mao Mao lo había imaginado, la conversación parecía que terminaría sin problemas. Hoy, quizás debido a la ausencia de Jinshi, Hao no apareció. En su lugar, la esposa legítima lo recibió con cortesía. Había algunos sirvientes presentes, pero la concubina de siempre no se veía por ningún lado. Era cierto. Escuché que ya se ha identificado al culpable en relación con el frasco de la maldición. Sí. Quisiera explicarlo con más detalle, pero ¿podríamos cambiar de lugar? Ma Mei tomó la iniciativa, aunque también estaba Chue, parecía mejor dejarlo en manos de Ma Mei. Por aquí, por favor. La esposa legítima guió a Mao Mao y los demás hacia la sala de invitados. En la espaciosa habitación solo estaban la esposa legítima y una doncella. Mao Mao y los demás eran 3, y fuera de la entrada, los guardias vigilaban. ¿Ha comprendido algo más? La esposa legítima bajó levemente la nariz enrojecida, como si supiera la respuesta, pero aún así prefería escucharla. Ma Mei dirigió una mirada a Mao Mao, dándole a entender que le dejaba el resto. Mao Mao abrió la boca para hablar. No era un frasco maldito, sino un recipiente de veneno. Se hizo con sustancias fáciles de conseguir y estaba en proceso de fermentación bajo tierra, así que algo así estaba enterrado bajo el alero. A Mao Mao le parecía forzado, pero dado el rol de la esposa legítima, no podía responder de otra manera. Sí, estoy segura de que ya lo he entendido. Quien lo creó fue la concubina del maestro Hao, y la persona envenenada fue la señorita Kuchinashi. La esposa legítima mantuvo la mirada baja. No parecía particularmente impactada. Ya lo sabía, ¿verdad? La esposa legítima lo reconoció con una sorprendente facilidad. Quien intercambiaba palabras con la emperatriz viuda no era el cabeza de familia, sino la esposa legítima. ¿Qué propósito tenía al consultar sobre el supuesto frasco maldito con la emperatriz viuda? La emperatriz viuda también había enviado intencionalmente a Jinshi. Todo encajaba. ¿El nombre de la señorita Kuchinashi tiene relación con el oficio de la familia? Así es, por eso me llaman de esa forma. Suetsumuhana. Suetsumuhana es otro nombre para el Benibana, la flor del cártamo. La esposa legítima se acarició la nariz teñida de rojo. No hacía falta preguntarle por qué tenía aquel sobrenombre. No es la madre de la señorita Kuchinashi, pero que la esposa legítima sea llamada Suetsumuhana, Josenka, flor de la paciencia, y Katabami, oxales, también conocida como trébol de madera. Mao Mao recordó nombres que en su momento habían sido elegidos casi como un impulso. Tal vez, aunque no haya un vínculo de sangre, ¿parecían madre e hija? O tal vez no tanto. Mao Mao había dicho algo sin pensarlo demasiado. Se preguntaba si había ofendido a la esposa legítima, pero para su sorpresa, su reacción fue más de desconcierto que de molestia. Su expresión cambió. ¿De qué está hablando? La esposa legítima apartó la mirada con un gesto algo torpe. Su nariz roja, que hasta entonces había parecido un rasgo peculiar, ahora tenía un aire entrañable. Eso... no sé qué está diciendo. Era algo que Mao Mao realmente pensaba. Al menos que no haya un vínculo de sangre, el hecho de que no haya abandonado a la señorita Kuchinashi demuestra que es una persona bondadosa. Mao Mao extendió la mano hacia Chue. Sí, señorita Mao Mao. Gracias, señorita Chue. Chue se acercó con una vasija en las manos. Al abrir la tapa, se podía percibir el olor a leche fresca. Las vacas del establo parecen estar siendo ordeñadas. Sí. Después de dar a luz, si no se ordeña adecuadamente a una vaca, puede desarrollar inflamación. Además, la leche de vaca es rica en nutrientes y contribuye al crecimiento del cuerpo. Conoce bien el tema. Originalmente, mi familia administraba el ganado bovino en el palacio. Teníamos una larga historia, pero con el tiempo decaímos. Al final, fuimos absorbidos por otra casa. La esposa legítima mantuvo la compostura, respondiendo con calma. ¿De verdad? Así que por eso se había convertido en la esposa de Hao. Al considerar la historia de su linaje y el conocimiento que poseía, casarse con ella debió traerle grandes beneficios. Era probable que el ganado que recibieron estuviera influenciado por la familia de la esposa legítima. Parece que le han estado dando leche de vaca para mejorar su nutrición.
El cuerpo de la señorita Kuchinashi no solo presenta síntomas de intoxicación, sino también signos de desnutrición crónica. Se supone que tiene 14 años, pero es notablemente más pequeña que el promedio. Es bastante pequeña. He oído que su salud siempre ha sido frágil, pero ¿qué tan cierto es eso? Mao Mao cruzó los brazos con expresión pensativa. La comida de la señorita Kuchinashi parece estar bajo el control de la concubina, ¿no es así? De paso, hablé con los cocineros mientras revisábamos el establo. Chu intervino y la esposa legítima le dirigió una mirada inquisitiva. ¿No le parece más razonable pensar que la cruel esposa legítima envenenó a la hija de la concubina? Si realmente fuera capaz de algo así, no habrá consultado a la emperatriz viuda sobre el frasco maldito. El maestro Hao es el cabeza de familia, pero quien realmente gobierna esta casa es usted. Mao Mao habló con franqueza. Se dice que la señora goza de una excelente reputación entre los sirvientes. De hecho, la consideran una gran esposa. Ante las palabras de Chue, Suetsumuhana dejó escapar una sonrisa irónica. ¿Qué ocurrencias tiene? Mi esposo solo me dice que no me siente a su lado en los banquetes, que me ocupe de los asuntos desde las sombras. Después de todo, Suetsumuhana dejó escapar una risa irónica. Ayer ni siquiera mencionaron mi nombre al presentarme. Sí, pero sin la señora, esta casa no funcionaría. El antiguo cabeza de familia parece haber sido un hombre capaz, pero el actual no tenía el mismo ímpetu. Si aún lograba sostenerse, quizás era gracias a la presencia de Suetsumuhana. Interponerse entre un esposo en malos términos con su hermanastra, la emperatriz viuda, no era algo que cualquiera pudiera hacer. Solo alguien con una gran astucia lo lograría. Además, ha dado a luz a 3 hijos varones. Como esposa del cabeza de familia, eso suena bastante ideal. Aún así, el semblante de Suetsumuhana seguía sombrío. Más que nadie, ella cargaba con un fuerte complejo por su apariencia. Regresemos al tema. Señora, usted tiende a menospreciarse demasiado, así que, por ahora, solo expresaré mi opinión, sin importar si tengo razón o me equivoco. No necesita reaccionar. No tiene que responder. Suetsumuhana no se movió ni desvió la mirada, solo su expresión había mejorado un poco, mostrando un rostro menos pálido. Mao Mao repitió lo que había mencionado el día anterior a Jinshi y los demás. La concubina utilizaba a Kuchinashi para ganarse la simpatía del maestro Hao. Señora, ¿no temía que, por ello, Kuchinashi estuviera siendo maltratada? Mao Mao había intuido la verdad desde hace tiempo, aunque no tenía pruebas concretas. Sin embargo, por un giro inesperado del destino, el gato que había recogido terminó encontrando el frasco maldito. Suetsumuhana cerró los ojos, sumida en sus pensamientos. ¿Desde cuándo comenzó a darle leche de vaca a Kuchinashi? Señora, no tiene que responder si no quiere. Puedo preguntarle directamente a ella. No quiero que conviertan a esa niña en alguien que traicione a su propia madre. Finalmente, Suetsumuhana rompió su silencio. Le he dado leche de vaca desde antes de que cumpliera 10 años. Lo hacía a través de mis hijos y los sirvientes. Suetsumuhana evitaba involucrarse directamente, por orgullo o porque no quería exponerse. Tiene sentido. Mao Mao comprendía por qué el hermano de Kuchinashi estaba preocupado. Permítame corregirle en algo. No soy una buena esposa. Soy una mujer despreciable, consumida por los celos y la amargura. Cuidaba su apariencia, vestía telas de calidad acordes a su linaje, en colores discretos que no resaltaban demasiado. Sus uñas estaban limpias y bien arregladas, y su cabello cuidadosamente peinado. Suetsumuhana cubría su rostro con un maquillaje ostentoso, pero además ocultaba su nariz roja, el rasgo que más evidenciaba su complejo de inferioridad. En cierto modo, aquello era un símbolo de su orgullo. Mi esposo se dejó llevar por una mujer que lloraba por la débil y enfermiza Kuchinashi. Oh sí, le gustan las mujeres frágiles. Ese es su tipo. Una mujer que envuelve a una niña en una manta y llora con desconsuelo es exactamente lo que él busca. Ni siquiera considera que darle solo gachas a Kuchinashi pueda ser un acto de maltrato.
Nunca pronunciaba el nombre de la concubina, refiriéndose a ella simplemente como la mujer. Suetsumuhana tenía sus razones para hacerlo. No llamarla por su nombre era de alguna manera también un reflejo de cómo se percibía a sí misma. Era prueba de lo que consideraba su propia fealdad. Esa mujer entiende perfectamente los gustos de mi esposo. Él ha tenido muchas concubinas antes, pero al final, la única que permaneció fue ella. Todas las demás mujeres aceptaron el dinero y se marcharon. Las que fueron llevadas al palacio y protegidas por él sentían que, en comparación, habían sido más queridas que la propia esposa legítima. Ella se comportó como si fuera la esposa legítima, pero al final su arrogancia acabó por hartar al cabeza de familia. Si se tratara de perros o gatos, dirían algo como: debes hacerte cargo hasta el final. Pero si se trataba de un ser humano, recibir dinero de separación era en cierto modo un gesto de clemencia. Quizás la persona que entregaba ese dinero era Suetsumuhana. Tal vez le hicieron firmar un documento en el que renunciaba por completo a cualquier vínculo futuro. Tal vez... Mao Mao recordó a Rai, el hijo del cabeza de familia. No se parecía en nada a su madre, sino a su padre, con una apariencia bien proporcionada. De los 3 hijos de Suetsumuhana, ¿cuántos habían sido realmente concebidos por ella? ¿Qué tipo de niña era realmente? Para no perder el favor del cabeza de familia, se ha aferrado a su papel de mujer frágil. Incluso ha utilizado a su propia hija, Kuchinashi. Sí, quería pensar que no tenía nada que ver conmigo. No es mi hija, no hay ningún lazo de sangre entre nosotras, solo es la hija de una concubina, alguien molesto de ver, pero por casualidad la vi demacrada, consumida. La niña salió corriendo de la habitación y trató de atrapar una rana que saltaba por el suelo, dispuesta a comérsela. El rostro de Mamei se crispó. Para alguien criado en la alta sociedad, la idea de comer ranas debía de ser impensable. Las ranas arbóreas tienen veneno, por lo que no son recomendables para el consumo. En ocasiones, la piedad puede ser una debilidad. Al final, sucumbió a la compasión, ¿verdad? Mao Mao entrecerró los ojos reflexionando. Sí. Los alimentos sólidos eran demasiado agresivos para su estómago debilitado, así que le di leche de vaca tibia. En los últimos años parecía haber mejorado un poco y, aún así, últimamente su estado de salud ha empeorado otra vez. Mientras intentaba encontrar una razón, descubrió el frasco maldito. En ese momento, la esposa legítima entendió que la madre de Kuchinashi le había estado administrando veneno. ¿Por qué no le dijo al maestro Hao que estaban maltratando a su hija? Mamei, como madre, probablemente sentía algo con respecto a toda la situación. Le dije a mi esposo, ¿y qué hizo? Me preguntó, ¿eres tú la que la está maltratando? Ah, claro, para él esa era la posibilidad más obvia. Seguramente me ven como una mujer patética, consumida por los celos hacia una concubina más joven y hermosa, y no lo negaré. Sí. Siento celos de esa mujer, pero no tenía manera de responderle. Suetsumuhana miró fijamente a Mao Mao como si ya conociera la respuesta. ¿Y qué habría conseguido con ello? ¿Nunca confrontó directamente a la persona responsable? Si intentara algo así, ni siquiera podría seguirle dando leche de vaca en secreto. Suetsumuhana dejó escapar una risa irónica. Con la cantidad de veneno que había ingerido, la señorita Kuchinashi debería haber muerto hace mucho tiempo, pero contra todo pronóstico, seguía viva. Probablemente la leche de vaca había sido su salvación. Tiempo atrás, cuando Mao Mao bebió té envenenado, Loumen mitigó sus efectos con leche de vaca. Se utilizaba comúnmente para neutralizar el veneno en el estómago. Si deja de tomar leche de vaca, su cuerpo se debilitará y probablemente no sobreviva. Quizá aquella mujer era astuta, o quizá Hao simplemente era demasiado ingenuo. Tal vez un poco de ambas cosas. Hao llamaba a la concubina a su cama en lugar de Suetsumuhana. La concubina, con voz temblorosa y moderada, seguramente relataba cómo la esposa legítima la había maltratado. De cualquier manera, yo también tengo parte de responsabilidad en el estado en el que se encuentra Kuchinashi. Quiero ayudarla. Por eso habían recurrido a la emperatriz viuda, de forma indirecta, muy discreta. Mao Mao agitó ligeramente la vasija con leche. La señorita Kuchinashi ha tenido mucha suerte. ¿De qué manera?
La señora le daba leche de vaca como alimento, pero al final no solo la ayudó a nutrirse, sino que le salvó la vida. ¿Qué significa salvar la vida? Chue asomó la cabeza con curiosidad. La leche de vaca y el té no combinan bien. La leche pierde sus nutrientes cuando se mezclan. Dicho de otro modo, el veneno presente en el té se diluye al combinarse con leche. Pero la desintoxicación no ha sido completa. Si esto sigue así, terminará muriendo. Es absurdo, si la niña muere, todo será inútil. Ma Mei trataba de contener sus emociones frente a la esposa legítima, pero no podía evitar que su ira se filtrara en sus palabras. Seguro que sí. Cuanto más frágil se veía Kuchinashi, más lástima despertaba. Su madre, para convertirse en la protagonista de una tragedia, haría cualquier cosa. De hecho, hice algunas averiguaciones sobre la concubina. Ella proviene del distrito del placer de la capital, ¿cierto? Vaya, parece que lo sabe todo. Si alguien sabía sobre este tipo de historias, sin duda sería la anciana matrona de la Casa del Placer. Hace unos 17 años hubo una cortesana muy hermosa y exitosa. Tenía muchos clientes adinerados, pero hubo un solo detalle desafortunado en su vida. Mao Mao había escuchado aquella historia, aunque nunca supo exactamente de quién hablaban. La aprendiz de cortesana que más apreciaba era enfermiza. El dueño de la casa le dijo que expulsaran a la niña que no le generaba ganancias, pero la mujer se negó a abandonarla. Hubo un tiempo en que aquella mujer usaba su propio dinero para llamar médicos y boticarios. Los clientes que quedaban conmovidos por su dedicación se obsesionaban con ella, aumentando su popularidad. Se fueron, pero Mao Mao sonrió con astucia. Un día, en lugar de acudir a los médicos y boticarios habituales, pidió ayuda a un boticario local. Fue su error. Solo era alguien que imitaba a los hechiceros. Finalmente, fue un boticario, y no un simple boticario, quien descubrió que la aprendiz estaba siendo envenenada. La cortesana, furiosa por la revelación, lo echó de inmediato. Pero muchas personas ya sospechaban que había algo extraño en todo aquello. Sus acciones despertaban dudas, y los clientes comenzaron a alejarse. Luego, la cortesana fue comprada por alguien que no sabía nada sobre el incidente. Por su parte, la aprendiz terminó bajo el cuidado de otra persona. Se decía que, después de aquello, la niña empezó a recuperar su salud. No hacía falta decirlo, el auténtico herbolario en cuestión era Loumen. La concubina, ¿es sin duda aquella cortesana? Le pedí a mi esposo muchas veces que lo reconsiderara, pero no me escuchó. Al final, no pudo evitar que se concretara la compra de la mujer. ¿Qué espera la señora que haga el príncipe de la luna por ella? Era la pregunta que todos querían hacer. ¿Qué espera la señora que haga el príncipe de la luna por ella? ¿Podría hacerse cargo de Kuchinashi? ¿Entiende lo que esto significa? Ma Mei preguntó sin perder un segundo. Si alguien de la familia imperial tomaba a la niña bajo su cuidado, no sonaba como una simple adopción. Más bien, parecía una propuesta de matrimonio. Pero, ¿llevarla con Jinshi sería realmente la solución? Se había revelado el verdadero origen de la supuesta maldición. Se confirmó que Kuchinashi había estado siendo envenenada. Incluso se descubrió quién la había envenenado. Si la aceptaban como concubina, entonces sería un fracaso. Sí. Sé lo irrespetuoso que suena, incluso como simple doncella, su presencia sería un estorbo, y más aún en su estado actual, incapaz de siquiera desempeñar ese papel. Carece de la capacidad y la fuerza para cumplir con esas expectativas. Aunque sus hermanos la consideran inteligente, es solo porque la ven con buenos ojos. Ni siquiera ha recibido una educación adecuada. No puedo hacer nada al respecto. Si sabía eso, ¿por qué llegó a mencionar la idea? Kuchinashi no puede tener hijos. Mi esposo realmente consideró la posibilidad de enviarla al Palacio Imperial, así que mandó a los médicos a examinarla. Ma Mei guardó silencio. Las hijas de los poderosos eran, después de todo, herramientas de matrimonio político. Incluso alguien con la aparente libertad como Ma Mei entendía perfectamente esa realidad. Todo esto es el resultado de los fracasos de esta casa. Suetsumu Hana habló con una voz apagada, como si le costara pronunciar las palabras. ¿Quiere que el príncipe de la luna se haga cargo de Kuchinashi como una forma de redimir su culpa? Pero, sinceramente, no veo cómo eso puede traerle alguna ventaja a él. Al final, esto solo les beneficia a ustedes. Chue tenía razón.
Entonces, el príncipe de la luna vino a la residencia del maestro Hao y luego se llevó a la señorita Kuchinashi. Para cualquiera que lo vea desde fuera, parecerá que un príncipe sin concubinas acaba de tomar interés en la hija de un noble. Desde fuera, solo parece que el príncipe de la luna se ha encaprichado con la hija de Hao y ha decidido tomarla como esposa. Incluso Ma Mei lo comentó. Eso es lo que pasaría, ¿no? Pensó Mao Mao. De cualquier forma, Hao estaría complacido. Un príncipe imperial, sin rumores amorosos, de repente mostrando interés por su hija. Aunque Kuchinashi no pudiera tener hijos, dentro del palacio era posible que esto alterara el equilibrio de poder en la corte. ¿Qué opina, señorita Mao Mao? Chue se inclinó hacia Mao Mao, susurrándole al oído y dándole un pequeño codazo. No importa lo que diga. Chue parece estar interesada en ver a Mao Mao mostrando celos, pero lamentablemente para el gorrión, ese sentimiento no existía en Mao Mao. Solo pienso que si la señorita Kuchinashi comienza a hacerse ilusiones, sería cruel. Entonces, ¿quieres decir que el príncipe de la luna no se distrae con otras mujeres? Si digo algo, solo dará pie a más comentarios. Mao Mao decidió no decir nada más. Suetsumu Hana ya esperaba aquella respuesta. Asintió ligeramente, dándole la razón. La emperatriz viuda también fue devuelta de la misma manera, aunque en este caso hay algunos beneficios. ¿Qué clase de ventaja implica eso? Será una excusa perfecta para evitar todas las molestas propuestas de matrimonio que vendrán en el futuro. Parecía que las orejas de Ma Mei y Chue se habían agudizado de repente. Eso tal vez resulte interesante. Ma Mei y Chue intercambiaron miradas observando de reojo a Mao Mao. Pero una madre egoísta siempre es un problema. Esa mujer no será enviada junto con Kuchinashi. Suetsumu Hana habló con firmeza. No creo que mi esposo intente imponer también a su concubina, aunque seguramente ella se opondrá. A diferencia de mí, no tiene el poder para desafiarlo. Por más que Hao apreciara a su concubina, jamás la pondría en la balanza contra un príncipe imperial. La percepción que los demás tienen de mi esposo puede alterarse un poco, pero será algo temporal. Lamentablemente, nuestra casa no tiene una base tan sólida como la del clan Yoku. No habrá grandes cambios en las relaciones de poder. Ma Mei soltó un sonido de desaprobación. No parecía ser un argumento incorrecto. Una vez más, Mao Mao pensó que Suetsumu Hana era una mujer astuta. Aún así, el beneficio es demasiado escaso. Tengo 3 hijos y creo que todos son capaces. No olvidarán sus deudas. Además, ninguno tiene una ambición desmedida como la de su padre. No es alguien que piense en el futuro. ¿Qué intenta decir con eso? Mi esposo aún parece joven, pero este año cumple 55. ¿Vivirá 10 años más? El próximo cabeza de familia debía jurar lealtad a Jinshi. No es solo la esposa que apoya a su esposo. Aún así, estaba segura de que al final obtendría la victoria. Su paciencia y resistencia ante años de desdicha eran prueba de ello, pero lo que realmente odiaba no era a su esposo, sino a la concubina. Suetsumu Hana no sentía afecto por su esposo. De hecho, lo despreciaba profundamente. A pesar de que su joven y hermosa hermanastra le otorgaba poder dentro de la corte, él seguía siendo un hombre común, incapaz de juzgar correctamente a las personas y ajeno a cualquier tipo de dificultad. Y aquel hombre era todo lo opuesto a Suetsumu Hana. Hace un momento mencioné 10 años, pero tal vez en solo un año todo llegue a su fin. Mao Mao no indagó en el significado de aquellas palabras. No debo preguntar. Si preguntaba, acabaría involucrándose en algo aún más complicado. Lo único que Mao Mao pudo percibir con total certeza fue que la venganza de Suetsumu Hana contra Hao había comenzado.